Tejiendo Bolivia. Tejiendo Bolivia. 10:13. Retornamos acá desde los estudios de la Red Herbol, y el saludo para todas aquellas personas que ya están en sintonía del Tejiendo Bolivia. Y lo habíamos anunciado, antes de irnos a la pausa, pues vamos a hablar sobre el tema de las organizaciones no gubernamentales, un tema muy controversial. Estos días se ha hablado mucho de las ONGs, de las fundaciones, y es por ello que hemos invitado y le agradecemos a Susana Erostegui, es directora ejecutiva de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social. Susana, muchas gracias por estar acá en los estudios de Herbol. Muchas gracias, Amado. Con todo gusto, un aporte sobre todo informativo para hacer lo que tu programa dice, tejer nuestro país, ¿no? Claro que sí. Susana, ¿qué será UNITAS? ¿Qué es UNITAS? Es una red nacional de ONGs de desarrollo y derechos humanos. Nació el año 76 en plena dictadura, sobre todo con la intención de poder proteger los derechos políticos que estaban en ese momento en riesgo, y a partir de esa etapa se van desarrollando una serie de acciones que más bien comienzan a atender necesidades básicas de la población. Ya no era solamente derechos civiles y políticos, sino atención a estas demandas de pueblos indígenas, campesinos, principalmente. Esa ya es la etapa en que se va también promoviendo la democracia, y luego se van ampliando a muchas más acciones de apoyo a los diferentes sectores sociales de nuestro país. Tenemos 23 instituciones afiliadas en todo el país. Trabajan en áreas urbanas, rurales, y con esta diversidad de actores con el fin de promover buenas condiciones de vida para todos y todas. Susana, ya entrando en la temática, cómo estará la labor, la función de las organizaciones no gubernamentales en el país? Históricamente hemos tenido, como digo, una trayectoria muy interesante por todos los aportes al desarrollo que se han ido dando, y sobre todo porque a partir de su esencia, su naturaleza de ser plurales, diversas, críticas, independientes de la función pública, de trabajar por y en beneficio de los sectores más necesitados, de tener una base común que es la solidaridad con quienes más lo necesitan, se ha ido dejando una huella muy importante de relacionamiento con muchos actores sociales de nuestro país. Es así que hay una confianza ganada en diferentes ámbitos locales y también departamentales, nacionales, con organizaciones indígenas, campesinas, organizaciones de mujeres, de niños, de una serie de actores que tienen que ver con este quehacer y este aporte que se hace, ¿no? Entonces el rol en sí, la esencia misma no cambia, porque la historia demuestra que cuando tienes una misión que cumplir como sociedad civil, no importa el gobierno de turno, sino más bien cómo ser coherentes y responsables con el trabajo que se hace para poder justamente hacer una vigilancia pública, una vigilancia social de todo lo que son las políticas públicas. Perfecto, básicamente desde 1973, entonces, ¿dónde empieza? 76 en el caso nuestro, pero hay instituciones, ONGs que han nacido incluso antes en nuestro país, ¿no? Perfecto. ¿Cuántas instituciones podemos registrar hasta el momento? En realidad todas han tenido su nacimiento como haciendo la analogía con un ser humano, te dan tu certificado de nacimiento, tienes tu personalidad jurídica para existir en el marco de la legalidad, y hasta recién el año 2013 se crea un nuevo mecanismo a partir de la aprobación de la Ley 351, que es justamente la de otorgación de personalidades jurídicas. Antes no existía esto, y más bien todas tenían, a partir del trámite que se hacía ante la presidencia, su personalidad jurídica, y en el marco del Código Civil se desarrollaban todas sus acciones con unas normas que establecían ese marco de acción. Ahora, el nuevo mecanismo que el Ministerio de Autonomías tiene la atribución de registrar a las instituciones, a las ONGs, fundaciones, entidades sin fines de lucro,
está más bien demandando que las antiguas renueven ese registro y las nuevas hagan su trámite, ¿no? Y por los datos que tenemos, ese trámite no ha sido concluido. El Ministerio de Autonomías ha planteado que son alrededor de 291 organizaciones de estas distintas categorías. Entonces, ahí está ese proceso que ha sido muy complicado, con muchas dificultades, y el tema de fondo que es una norma catalogada como inconstitucional. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes desde ese punto que haya bastante trámite para que una organización pueda cumplir funciones acá en el país? Es una sobrecarga, diríamos, a la actividad que de hecho tienen las instituciones, innecesaria, porque ya tenemos todo un marco, como digo, de legalidad a partir de nuestra personalidad jurídica. Tenemos además la obligación, que es cumplida por la mayoría de las que también están registradas en el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, un registro paralelo. Ese registra a ONGs y fundaciones, y ahí se hablaba de una existencia de 2.176, o ahora plantean 2.228 instituciones que estarían registradas. Ahí se presenta toda la información de fuentes de financiamiento, de proyectos que se desarrollan, beneficiarios, áreas de acción, resultados logrados. Todo el contenido de nuestra acción está informado al viceministerio. Y a su vez, anualmente a Impuestos Nacionales también se presenta la memoria institucional con toda la información financiera, etcétera. Entonces, los mecanismos que existen para la rendición de cuentas ya son más que suficientes. ¿Por qué el objetivo entonces del gobierno? ¿Cuál será el objetivo de fiscalizar más o poner trabas? ¿Cómo lo ven ustedes? En realidad puede ser por una parte una intención de generar, eso sí, más control, de poder más que conocer y comprender la actividad, el rol que se cumple, de poder, si es que está una intención basada en criterios políticos, restringir la acción de las instituciones. Porque fríamente, en términos de información, está todo claro. Hay transparencia desde las instituciones, incluso desde su propio marco de autorregulación. Nos rendimos cuentas primero a nosotras mismas, tenemos nuestro código de ética, tenemos nuestra forma de rendir cuentas a las propias agencias de financiamiento. Nuestros niveles de gobierno están al tanto de todo lo que se hace, las decisiones son abiertas en ese sentido. Nuestras páginas web tienen la información de lo que hacemos. En ese marco, la discusión no es que no seamos transparentes, sino cómo poder controlar mejor la acción de las instituciones que probablemente por su labor en ciertas temáticas podrían incomodar a las decisiones públicas. Y cuando llamamos el término incomodar, ¿será que actualmente algunas organizaciones, algunas ONGs son críticas hacia el gobierno? Así es, esto ha pasado en muchos gobiernos. El tema es que, como le decía, la naturaleza misma de las ONGs y de las fundaciones, en realidad de todas las organizaciones de la sociedad civil, es ser críticos a la propia función pública, no críticos en el sentido de buscar cualquier argumento para oponerse, no tiene ese sentido, sino más bien una sociedad civil en cualquier democracia, si no tiene posibilidad de participar, de opinar, de sentirse parte de las decisiones de la vida pública que afectan además su situación, su condición de vida, esa sociedad civil realmente no está jugando un rol que además tiene protegido en las propias constituciones, en nuestro caso nuestro derecho a participar, a la libre asociación, a la libre expresión e incluso a ejercer este control del poder público está constitucionalizado. Hay incluso una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos que son
ratificados, que han sido ratificados por nuestro Estado plurinacional y que son el marco en el cual tiene el Estado la obligación más bien de promover esos derechos. Entonces, la crítica en sí tiene que ver con esta posibilidad de hacer tu trabajo y en libertad opinar y probablemente en muchos casos disentir. Esa apertura es la que tendríamos que más bien ampliar en una democracia en lugar de amenazar, de restringir. Y ese es el punto que a uno le cuestiona cuando se presentan este tipo de situaciones tan directamente digamos, intencionadas en afectar ese rol y no comprender por qué una sociedad civil vital tiene que siempre tener la posibilidad de que su gobierno le escuche y la posibilidad de participar en esta vigilancia social. ¿Por qué estará sucediendo esto, Susana, en estos tiempos? ¿Por qué no antes? Ahora que estamos con un gobierno muy diferente, ¿no? Antes ha pasado también. Han habido siempre en distintos gobiernos momentos bien complicados, y ha habido mucha gente de la que está en el propio gobierno cumpliendo función pública que ha vivido justamente este tipo de situaciones de gobiernos que veían que las ONGs estaban inmiscuyéndose en temas digamos complicados. La cuestión es que en esta última etapa, donde se esperaba que haya una posición distinta del gobierno que comprenda justamente por su propio conocimiento y experiencia de trabajo y relacionamiento con las ONGs y por la propuesta de participación, de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, por todas estas señales que se daban de una apertura mayor a que todos podamos opinar libremente y que todos nuestros derechos sean respetados, camino a la construcción de un Estado plurinacional que respete las diferencias, las diversidades y se base sobre todo en una posición de pluralidad. La situación ha sido otra. Eso se esperaba. En realidad han habido en estos últimos 10 años cada vez más señales de que se quiere restringir estas libertades, con mucho más énfasis que en otros gobiernos en algunos momentos, como este último que se ha vivido, cuando se llega a plantear directamente una posibilidad incluso de expulsión, de fiscalización, de control, como si no se tuviera estos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y como si se estuviera incurriendo en delitos. No puede ser posible que una institución que está legalmente constituida, funcionando en el marco de la legalidad y que tiene sus derechos constitucionalizados, esté sintiéndose un riesgo y en una situación de cada vez mayor vulnerabilidad, no solo política, sino también financiera, porque la amenaza ha ido directa a afectar las fuentes de financiamiento de las instituciones nacionales y también esta vulnerabilidad legal, ¿no? Entonces se junta todo para asfixiar a quienes en el pasado han apoyado y contribuido para que este gobierno también tenga el respaldo en términos de haber capacitado, de haber potenciado la acción movilizada de la población, de que se conozcan los derechos, de que se participe conscientemente, una serie de temas que han sentado bases para que nuestro país cambie y nuestra sociedad realmente sea distinta y se cambie esta situación de pobreza y desigualdad. Ahora el gobierno dijo como tal, ¿no?, el vicepresidente, de que aquellas ONGs que estén siendo financiadas que quieran hacer política acá en el país van a ser expulsadas, ¿no? ¿Será así como tal que las ONGs estarían en este rol de hacer política? ¿Cómo lo ven ustedes? Las ONGs, las fundaciones, las organizaciones de la sociedad civil en general, tenemos el derecho a hacer política en ese sentido amplio, de poder opinar y plantear cualquier cuestión relacionada con la vida pública. En ese marco, por eso mismo no debiera haber ninguna condición y ninguna amenaza para ejercer nuestra acción en total libertad. Ahí hay una distorsión y se quiere siempre distorsionar este rol que juegan las organizaciones no gubernamentales, planteando
el vínculo de lo político a lo partidario. No hacemos política partidaria. Efectivamente, reivindicamos como cualquier ciudadano y ciudadana nuestro derecho a hacer política en ese amplio sentido. Y es como si uno pregunte en la calle a cualquier persona qué opina sobre un tema X que afecta a todos, su posición en sí está basada en una visión política de cómo concibe unas relaciones sociales, cómo entiende la relación de lo público con lo privado, cómo entiende el rol que debe jugar un Estado para responder a esas demandas sociales, cuáles son esos principios y esa base ideológica para apuntar a un bien común o tal vez apuntar a un camino distinto. Cada quien tiene su propia manera de pensar y cuando se hacen este tipo de alusiones, en realidad está también amenazando a toda la sociedad boliviana en el sentido de que no tuviéramos la oportunidad de pensar libremente. Todos tenemos posiciones respecto a cualquier tema en nuestra sociedad y todos tenemos derecho incluso a organizarnos para debatir, para discutir y para plantear propuestas y soluciones. No debería haber temor a la discusión franca, abierta, y en ese camino es que nosotros hemos estado planteando a nuestro gobierno que haya mayor reflexión sobre cuáles son los espacios que se han abierto para escuchar a la población y debatir con la población sobre distintas cuestiones, más allá de esa formalidad del voto, cómo estamos generando verdadera participación, y nuestro planteamiento tiene que ver con la manera en que nuestro gobierno podría más bien promover un diálogo abierto, un diálogo político sobre políticas públicas, con todos los actores, no solo con las ONGs, que en realidad somos apenas un pequeño actor de la sociedad civil. Así estas determinaciones van a continuar, estas determinaciones que ha tomado el gobierno de fiscalizar, tal vez, como usted lo decía, Susana, poner algunas trabas en lo que son el tema de las personerías jurídicas. ¿Cómo van a adoptar de aquí en adelante ustedes? Nosotros nos basamos en una posición de seguir manteniendo la firmeza en nuestra acción y compromiso con quienes más lo necesitan, en este sentido de pluralidad de actores con quienes se trabaja. Nuestra misión está muy clara de para qué son creadas las instituciones, con qué misión, con qué fin, y ese es el marco en el cual se quiere seguir trabajando. Lo que sí se quiere plantear al gobierno es que hayan reglas claras, que haya una norma única que pueda establecer sin afectar los derechos de asociación y de expresión nuestra acción, que haya un entorno propicio en el cual se cumplan estos compromisos de derechos, de protección de los derechos humanos en general y en particular de asociación y de expresión, que haya este diálogo abierto, que se generen esas condiciones, que podamos tener la posibilidad de que en el marco del cumplimiento de compromisos como por ejemplo la Alianza de Busan, donde los estados se comprometen a promover un entorno habilitante para además lograr promover todo el potencial y la contribución de la sociedad civil o de las ONGs y fundaciones, en este caso, al desarrollo, sean más bien un camino en el cual podemos establecer un nivel de relacionamiento sano. O sea, la idea no es confrontar, eso sí, hay que defenderse cuando a uno le señalan de cuestiones que afectan sus derechos, porque aquí lo que se defiende no es a instituciones en particular, se defiende los principios de nuestra sociedad, y ese tiene que ser nuestro camino, no solo como ONGs y como fundaciones, sino cualquier organización de la sociedad civil, e incluso la sociedad civil en su conjunto tiene que saber que sus derechos están no solamente planteados en la Constitución como una letra muerta, sino más bien tenemos que ejercer nuestro derecho de no tener miedo a decir lo que pensamos. Y ese es el camino que toda la sociedad tiene que seguir para poder garantizar que vivamos en democracia. Es casi una cadena de cómo a partir de un pequeño hecho se puede
estar poniendo en riesgo algo que es de patrimonio, algo que es patrimonio de todos nosotros. Nuestros derechos, nuestros principios son los que vamos a defender siempre. Ahora, Susana, esta normativa a la que usted se refiere, ¿es la actual que está vigente o es proponer otro tipo de normativa? Se está planteando hacer una nueva ley de ONGs, ¿no? Ha salido también esta idea, pero en el marco de que sería específica solamente para las ONGs. La norma que está vigente, la Ley 351, ha sido analizada por distintas instancias jurídicas y el defensor del pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, argumentando justamente que esta norma está yendo en contra de la libertad de asociación, que está afectando y además poniendo en situación de indefensión a las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, entidades sin fines de lucro e incluso organizaciones sociales, las 4 categorías de la ley, con 2 argumentos que son realmente importantes. Uno que tiene que ver con esta intención de subordinar o alinear toda la acción de las ONGs, fundaciones, entidades sin fines de lucro y organizaciones sociales al Plan Nacional de Gobierno. En realidad el tema no es que estemos o no de acuerdo con el plan. Con seguridad nadie se opone al plan. La cuestión es que está limitando la posibilidad de que cualquier institución, organización, se organice con base en lo que ellos consideran pertinente en el marco de la legalidad. Eso sí puede tener un criterio político. Quien salga de lo que el planteamiento del gobierno establece estaría cometiendo ya una contravención a la norma y eso da lugar a que se le quite su personalidad jurídica. Ese es un riesgo fuerte. Y el segundo, que es que cualquier instancia puede denunciar a una organización X y el propio órgano ejecutivo es quien le revoca. No habría un debido proceso para que se investigue, se pruebe y se le sancione. Entonces se está afectando gravemente los derechos. Esa norma está vigente y esa norma esperamos que más bien la revisen y ojalá se cree una norma única y clara con participación de los actores directos. Ahora, cuando usted indica que se pretende plantear esto al gobierno, ¿cuándo lo piensan hacer? ¿Cuándo se pretende hacer este acercamiento con las autoridades? Hemos hecho varios acercamientos, hemos tenido oportunidad de conversar incluso con asesores de la propia ministra Peña en su momento cuando se estaba elaborando la norma. Hemos hecho cartas proponiendo, ofertando nuestro interés y nuestra incluso capacidad de opinar en temas jurídicos para que la norma pueda ser consensuada, una norma adecuada a todos y sobre todo sin estar afectando ningún derecho. No hemos tenido respuesta alguna. Se hacen esfuerzos desde las organizaciones de la sociedad civil, en el caso específico de fundaciones ONGs, por el interés que se tenía de que hace mucho tiempo que se amenaza en distintos gobiernos con una ley de ONGs, era el momento propicio para hacer una buena ley. No hemos tenido esa posibilidad. Ahora esperamos generar estas nuevas oportunidades. El tema es que hay en este momento vigente una norma que es inconstitucional. Entonces eso ya no depende de nosotros. El Tribunal Constitucional tendrá que emitir su fallo al respecto. El relator especial de Naciones Unidas a nivel global sobre libertad de asociación y reunión pacífica ya ha presentado a nuestro Tribunal Constitucional un amicus curiae que tiene que ver con un respaldo a lo que el defensor del pueblo ha presentado, coincidiendo exactamente en que es inconstitucional. Hemos llegado al techo máximo de lo que es la alta autoridad sobre libertad de asociación, que le dice a nuestro Estado: usted está cometiendo una infracción en este tema. Si eso se revisa fría y objetivamente y se establece un nuevo espacio de relacionamiento con quienes además ya hemos elaborado algunas propuestas a nivel de redes nacionales, tenemos un espacio muy rico de planteamientos jurídicos, etcétera. Si se toma en cuenta eso y ojalá se quita esta idea de la
fiscalización y el control, que eso está ya por demás demostrado que se cumple con la rendición de cuentas, tal vez podemos llegar a un acuerdo de una mejor norma, y en el ámbito político ojalá podamos lograr un espacio de verdadero debate y deliberación que permita mostrar que estamos todos en democracia. Perfecto. Susana, yo le agradezco por estar acá en los estudios de Herbol. Tal vez algo más que podamos agregar. No, en realidad agradecer mucho a usted, y sobre todo porque este programa sé que llega a nivel nacional, y estoy segura de que muchísimas organizaciones, usted no se imagina el tamaño y la diversidad de organizaciones que trabajan con las instituciones en comunidades lejanas, rurales, también en barrios periurbanos, etcétera. Saben de lo que estoy hablando porque han sentido el aporte directo de nuestro trabajo. Así que a ellos, sobre todo a ellos, por quienes hemos estado trabajando, y por ellas, por estas organizaciones que día a día luchan por un país mejor, un saludo muy grande, y a toda su audiencia. Muchísimas gracias, Amado. A usted, Susana, por estar acá. Susana Erostegui, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social. Estuvo acá en los estudios de Herbol en este fin de semana. 10:38. Hacemos una pausa y luego retornamos con más en el programa.